Hola chicos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien en casa. Tengo una dificultad de este ruidito externo que llega a escucharse como un zumbido. Les pido una disculpa, es una falla técnica que ahorita tengo con mi computadora, exceso de uso supongo, pero espero que pronto pueda arreglarlo. Yo espero que esto no pueda interferir en el audio de mi voz y mucho menos en la visión que ustedes van a tener de la pantalla. Si definitivamente ustedes no me escuchan, me avisan para volver a grabar esta clase ya que tengamos bien nuestro equipo. Por lo pronto, yo ya intenté hacer varias pruebas de sonido y al parecer no me escucho yo bien. Entonces, no hagamos caso a este ruido o a este zumbido que alcanza a escucharse, únicamente enfóquense en mi voz. Nuestra materia es biología general, ustedes son la sección número 227, si me equivoco me dicen, y nuestro tema del día de hoy vamos a continuar con las moléculas orgánicas en las que nos quedamos en la clase anterior. Ya habíamos mencionado que tenemos varios tipos de moléculas orgánicas como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Muchos de estos los vamos a encontrar en los alimentos, muchos otros únicamente en nuestro cuerpo y muchos otros van a provocarse por reacciones. Y otros se encuentran también en las células. Entonces, hay diferentes orígenes, diferentes fuentes de creación y diferentes lugares donde se encuentran. Vamos a verlos. Vamos a iniciar con los carbohidratos. Estos, como su nombre lo indica, literalmente significa carbono más agua. Por obvias razones o porque este es su significado literal, entonces vamos a tener estas células que van a estar compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Todos los carbohidratos van a estar compuestos por moléculas y átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Al tener esta combinación vamos a poder identificar nuestra molécula de carbohidrato. Y también vamos a tener, más bien también son identificados como azúcares pequeños y que pueden ser solubles en agua. Quiere decir que al combinarse se diluyen en agua de manera adecuada. Y también pueden convertirse en polímeros de azúcar. Es decir, no tener azúcares pequeños, sino una serie y una cadena enorme, muchísimos moléculas de azúcar. La parte del visual o de manera dispersa, esta es más o menos los átomos que contiene los carbohidratos de manera ejemplificada. No todos, nada más es un ejemplo. Y su fórmula escrita o lineal es esta. Tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Vamos a tener que, de acuerdo a la unión de los azúcares que tienen los carbohidratos, vamos a tener diferentes nombres o clasificaciones. Cuando están formados por una sola molécula de azúcar, se le va a denominar monosacárido. Este es más o menos el ejemplo de un monosacárido. Cuando juntamos o unimos dos monosacáridos, dos de estos, vamos a tener un disacárido o también se denomina de la siguiente forma. Al formar dos moléculas de azúcar, tenemos un disacárido. Es lo mismo, porque una molécula de azúcar se le llama monosacárido. Si juntamos dos monosacáridos o le llamamos dos moléculas de azúcar, que es lo mismo, vamos a obtener un disacárido. De esta forma, este es un ejemplo. Esta es una molécula de azúcar que se llama glucosa. Esta es otra molécula de azúcar que se llama fructosa. Y al combinar estas dos moléculas tenemos una sacarosa. ¿De acuerdo?
una molécula de azúcar totalmente diferente. Cuando entonces tenemos muchísimos monosacáridos juntos, se le denomina polisacárido, que es lo mismo que si yo digo que cuando junto varias moléculas de azúcares, vamos a tener un polisacárido. Aquí no van a ser dos, deben de ser más de dos para hacerse llamar un polisacárido, como aquí. Tenemos una molécula de azúcar, más otra, más otra, más otra, y esta va a tener un nombre totalmente diferente. Cuando un monosacárido se disuelve en agua, forma un anillo de esta forma. De esta forma lineal, al combinarse en agua, se va a formar de esta forma. Si ustedes se fijan, aquí no tenemos H2O. Y aquí tenemos H2O. Y al tener H2O vamos a formar un anillo. Ahora, vamos a ver, ya dijimos que tenemos tres diferentes formas o grupos de carbohidratos. Monosacárido, disacárido y polisacáridos. Vamos a ver únicamente los monosacáridos. Aquí yo quiero que ustedes identifiquen que existen diferentes estructuras de una sola molécula, cualquiera que sea, glucosa, fructosa, etc. De estos azúcares, de hecho, un tip que les doy es que un carbohidrato es un azúcar. Un azúcar es un monosacárido, dos azúcares tenemos un disacárido y varios azúcares tendríamos un polisacárido. Vamos a enfocarnos ahorita únicamente en una de las moléculas de azúcar más común en los monosacáridos, que es la glucosa. La glucosa es una molécula y es un tipo de azúcar monosacárido. Es el más común que tienen los seres vivos. Estas son sus diferentes estructuras. Vamos a verlas. Primero, de fórmula o forma lineal, tenemos una fórmula química que va a ejemplificar a la glucosa. La glucosa puede ejemplificarse de diferentes formas. La fórmula química, que es esta, pero si esta la desglosamos en forma lineal, con esferitas y varillas, vamos a seguir teniendo la misma fórmula. Va de esta forma, Tenemos 6 carbonos, ¿ok? Siempre se van a poner de derecha a izquierda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. De estos carbonos vamos a tener 12 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a seguir manteniendo 6 oxígenos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esa forma nosotros seguimos teniendo una glucosa. Y ahora vamos a ejemplificarla de otra forma. De una forma, esto es lo mismo que esto. A esto es una forma anillada con esferas y varillas. Forma de anillo. Seguimos teniendo nuestros 6 carbonos, nuestros 12 hidrógenos y nuestros 6 oxígenos. Pero si yo lo quiero de una manera simplificada, el anillo sin estas esferas y varillas, vamos a tenerlo de esta forma. ¿De acuerdo? Ahora, en el cuerpo se encuentra muy frecuentemente la glucosa en la sangre. Es nuestro origen de esta glucosa, que es un monosacárido, ¿ok? Esta tiene el objetivo, todos los carbohidratos tienen como objetivo proporcionar energía al cuerpo. Y los monosacáridos se van a encontrar en productos lácteos también, en la sangre que ya mencionamos del cuerpo, también lo vamos a encontrar en frutas secas, en el pan y en los diferentes cereales. Los monosacáridos más comunes son los siguientes: la fructosa, la galactosa,
la glucosa, que ya habíamos mencionado y desarrollado, la ribosa y la desoxirribosa. La fructosa es esta su fórmula, la galactosa, y aquí tenemos de las otras dos. Ahora, la fructosa vamos a encontrarla más comúnmente, aparte de siempre vamos a tener dentro de nuestro cuerpo carbohidratos y fuera. Y afuera van a estar dentro de los dátiles, manzana, pera, zanahoria, remolacha, berenjena y todas estas frutas, uvas, fresa, mango, arándanos, etc. La galactosa la vamos a tener nada más en la leche y sus derivados, cereales, leguminosas, legumbres y legumbres secas, perdón. Y la ribosa y desoxirribosa la vamos a tener en el ADN y en el ARN de nuestro cuerpo. Esta no la vamos a encontrar en los alimentos, sino dentro de nuestro cuerpo. Ahora van a constar de los disacáridos. Vamos a ver ahora los disacáridos, que es un tipo de carbohidrato. Este va a constar por dos azúcares simples, que ya habíamos mencionado y que van a estar unidos y van a producir o van a resultar gracias a una serie de reacciones de síntesis por deshidratación y pueden separar por hidrólisis. Es decir, cuando yo tengo una síntesis por deshidratación, va a originar un disacárido. Y cuando quiero separar estas dos moléculas de azúcar, tengo que introducir agua para que se haga una hidrólisis y se separen estas moléculas. Un disacárido permite almacenar energía en las células para después utilizarla. No la va a generar, la va a almacenar en algunos órganos, tejidos y células para después utilizarla cuando el cuerpo lo necesite. Cuando se requiere energía, estos disacáridos se degradan por medio de agua con hidrólisis y se van a separar, a desintegrarse, y al desintegrarse van a liberar esa energía que estaba guardada. De esta forma, cuando tenemos una deshidratación, vamos a juntar nuestras dos moléculas de azúcar y reservar la energía. Y cuando tenemos hidrólisis, vamos a separar nuestras moléculas para liberar esa energía. Los disacáridos más comunes son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Estos se van a encontrar en el azúcar de la mesa, en los cereales que contengan almidón, en la leche, en el queso, en el yogurt, mantequilla, helado, crema batida y pudín. En todos estos los vamos a encontrar. Y ahora vamos a ver los polisacáridos, que ya habíamos dicho son más de 2 moléculas de azúcar. Este que vemos aquí es solamente un polisacárido. El más común es el almidón. Los polisacáridos, ya habíamos dicho, son cadenas de monosacáridos o cadenas de azúcar. Su función principal es almacenar energía también. Y estos son los más comunes. Los almidones, que vamos a encontrarlo nada más en las plantas. El glucógeno se encuentra en los animales dentro de su hígado y músculos. La celulosa, que la vamos a encontrar en vegetales, en el aparato digestivo de los animales y en algunas plantas también. La quitina vamos a encontrarla en el caparazón de muchos insectos y también en los hongos. Y también es un polisacárido. Ahora los lípidos, esta es otro tipo de molécula orgánica. Estos son un grupo variado de moléculas que contienen regiones compuestas casi completamente por hidrógeno y carbono. Siempre van a estar constituidos por estos dos átomos. Y con estos dos átomos vamos a producir dos tipos de enlaces. Uno que es un enlace no polar
cuando juntamos carbono más carbono y va a ser un enlace polar cuando tenemos carbono por hidrógeno. El enlace no polar y polar va a permitir que se enlacen con otras reacciones, con otras moléculas. Y todos estos enlaces polares y no polares los convierte insolubles en agua. Quiere decir que los lípidos no van a combinarse con agua, no se pueden disolver en agua. Las funciones principales de los lípidos es que guardan energía, forman recubrimientos impermeables de plantas y animales, es decir, permite que el agua no traspase su piel externa o su caparazón externo, porque precisamente no se combinan con el agua. Son componentes, estos los vamos a encontrar en la membrana celular. Como ya vimos en la célula animal, lo vamos a encontrar en esa membrana. Y también las vamos a encontrar en las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Los tipos de lípidos son los siguientes. Tenemos 3 grupos. Los aceites, grasas y ceras. Este grupo tiene una estructura muy parecida entre ellas. Todas tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los fosfolípidos son muy semejantes a los aceites, pero además de carbono, hidrógeno y oxígeno, también van a tener fósforo y nitrógeno. Y los anillos fusionados provienen de los esteroides y están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. De esta forma, igual, tenemos 3 grupitos, vamos a ver los 3. Vamos a ver primero el primero, vaya la redundancia. Tenemos los aceites, grasas y ceras. Y estos lípidos contienen solo carbono, hidrógeno y oxígeno, como lo vemos en esta nomenclatura, ¿de acuerdo? Pero además contienen uno o más ácidos grasos, que son largas cadenas de carbono e hidrógeno, más un ácido carboxílico. Es el ácido carboxílico en un extremo. Es decir, como base tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas 3. ¿De acuerdo? Pero se ejemplifican por cadenas largas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en sus extremos van a tener un ácido carboxílico, que es la R. Donde tengamos una R es un ácido carboxílico. Es este. Estos van a ejemplificar un ácido carboxílico. Y donde veamos este tipo de molécula o de fórmula, quiere decir, quiere decir que puede ser un aceite, una grasa o una cera, ¿ok? Casi ninguno de sus estructuras son estructuras anilladas en forma de anillo. Contienen mucho más calorías que los carbohidratos que ya vimos. Los animales producen grasas, que es un lípido, como la mantequilla y la manteca, que provienen de un animal. Mientras que los aceites, como la maíz, la canola y la soya, se encuentran principalmente en las semillas de las plantas. Los aceites nada más. Ya vimos estos 2. Ahora, dentro de, vamos a ver grasas, dentro de los ácidos grasos, estos son parte esencial de la composición de la mayoría de las grasas y de los aceites que podemos encontrar en el medio natural y en los seres vivos. Se forman a partir de una cadena de hidrógeno y carbono lineal. Esta es una grasa o aceite. Esta es una fórmula de hidrógeno y carbono lineal. De esta forma, lineal. ¿Ok? O de esta forma, lineal.
Esa es la característica de un ácido graso, que es una grasa y aceite combinados. Existen fundamental dos tipos de ácidos grasos. Uno es el ácido graso saturado y el otro es insaturado. El ácido graso saturado son los que solo contienen enlaces sencillos entre los átomos de carbono. Y los insaturados son ácidos grasos que convierten uno o varios enlaces dobles entre los átomos de carbono que forman su cadena. Ahorita se los explico. Los ácidos grasos saturados los vamos a encontrar en grasa de origen animal, que son ricas en este tipo de ácidos grasos, y esta es nuestra fórmula. Son saturados porque son enlaces sencillos. Este es un enlace sencillo de átomos de carbono. Entre los átomos de carbono no tenemos ningún enlace doble. Y los insaturados lo vamos a encontrar en los omega 3, pero vamos a tener aquí enlaces de carbono dobles. Este es un enlace doble de carbono. Y al tener carbono más carbono, un enlace doble es cuando vamos a identificar un ácido graso insaturado. Ahora nada más vamos a ver las ceras. Y dentro de las ceras, estas son mucho más saturadas y por lo tanto los animales van a carecer de enzimas para poderlas degradar. No las pueden digerir. Estas forman normalmente el recubrimiento de hojas y tallos. Esto que se ve como agüita, como lo verán ustedes en los tallos como algo pegajosito, esto es la cera. Y los animales sintetizan estas ceras como impermeabilizantes para el pelaje de los mamíferos. Lo encontramos entonces en el pelaje de los mamíferos y en algunos insectos. Las abejas también contribuyen a la creación de cera en sus panales, miel y es donde ponen también sus huevecitos. Ya vimos entonces aceites, grasas y ceras. Vamos a continuar en la siguiente sesión con los fosfolípidos. Por lo tanto, ahorita muchísimas gracias y les grabo la siguiente sesión.